Alberto Nájar y Marta Zamarripa. Alberto y Marta, Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas. Marta Zamarripa, dinos con qué deseas empezar, qué comentario deseas hacer, qué tópico del enorme número de cosas que tenemos en el radar informativo, con qué deseas empezar, Marta Zamarripa. Pues, ¿qué te parece la reacción del sector empresarial, la reacción de una parte de la sociedad y la polarización que se está dando al ver que no coinciden dos visiones, la del gobierno federal y, por otro lado, la del sector empresarial particularmente? Bien, adelante, ¿qué es lo que piensas sobre ese tema? Marta, por favor. Bueno, pues me parece que es un error decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lejos de hacer un programa económico, está regalando dinero a los pobres. Pienso que el que tengas una política social y más en este momento de la emergencia sanitaria que estamos enfrentando y que afecta de una manera muy sensible a la economía, bueno, es algo que es indispensable. Y yo les preguntaría a quienes hacen esta crítica por apoyar al sector más vulnerable del país, donde estamos hablando de más de la mitad de la población en pobreza y en pobreza extrema, ¿por qué nunca dijeron, cuando en todo caso nada dijeron, si se regalaba dinero a los ricos? O no sé cómo se interpretarían los rescates bancarios, como por ejemplo el FOBAPROA, cómo se interpretarían las condonaciones, el que les dieran tantas facilidades y que no se les pedía nada a cambio. Así que a mí me parece que es una muy necesaria política la que está siguiendo el presidente López Obrador en el sentido de apoyar a un sector que si no lo apoya simplemente se muere de hambre. Ahora, por otro lado, bueno, si tú tienes más de 50 millones de pobres y con este plan vas a apoyar a 22 millones, todavía aún sigue faltando gente a la que tengas que apoyar. Me gustaría también comentar que pues los empresarios aparentemente están molestos, están incómodos y me preocuparía la reacción del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, porque yo creo que es un actor muy importante, es alguien mesurado, equilibrado, es alguien que siempre busca los consensos, una persona con visión y que además es muy, muy equilibrado. Entonces, parecería que él forma un poco parte, pero no de la manera radical, en que simplemente no está de acuerdo con la situación de cómo se ha referido a la parte de ellos. Me quedaría una duda con respecto a la posición del Consejo Coordinador Empresarial, que como ustedes saben, agrupa a 12 organismos del país, ¿no? Y la duda sería, él desde el principio planteó que no esperaban ni condonaciones fiscales, ni ningún tipo de apoyo, que lo que ellos estaban planteando básicamente era tiempo para poder cumplir con sus obligaciones fiscales, lo que me parece una petición muy razonable. Y también mencionó el hecho de que ojalá se pudieran agilizar por parte del SAT el regreso, las devoluciones de impuestos que les correspondía por el IVA. Aparentemente ya hay una respuesta del SAT en donde dice que sí, que cometió un error y que había incluso algunos cálculos que había hecho de manera equivocada y que van a volverlos a cambiar, ¿no? Entonces, claro, creo que aquí algo que está pasando, y a lo mejor el tema es para más adelante, las fake news, pero creo que aquí, además del sector empresarial que está molesto y que incluso Salazar Lomelín ha dicho que siente que le cerraron la puerta, podríamos quizá plantear que López Obrador está abriendo otra puerta diferente a la que siempre se tenía. Había una puerta muy ancha, una doble puerta inmensa para el sector empresarial, para las grandes empresas, pero una puerta cerrada para el resto del país. Creo que López Obrador está abriendo esta puerta para una mayoría de la población. Ha sido muy enfático el día de hoy otra vez
en el tema de las pymes, en el apoyo que se les dará a través de 1 millón de créditos. Eso me parece muy importante porque sí, ellos son las micro, pequeñas y medianas empresas las que finalmente sostienen la planta productiva del país. Claro. Ha habido una caída en el tema de los empleos, que estamos hablando, sí. Pues que son 346,000, algo así, es casi 347,000 despidos de las grandes empresas. Yo desearía que Salazar Lomelín continúe con esta tarea de tender puentes. Bueno, gracias Marta Samarripa por esta opinión. Alberto Nájar, ¿qué opinas de todo este escenario en general? Empresarios, segundas puertas, Salazar Lomelín, en fin, lo que tú desees plantear, por favor, Alberto Nájar. Pues mira, a mí me parece que estamos atestiguando el inicio de una especie de rebelión empresarial. Uh-huh. Yo no estoy muy claro hasta dónde puede tener una profundidad importante, hasta dónde cale en esa gran cantidad de empresas que hay en el país, pero por lo menos las cúpulas están dejando muy claro que están ya en una ruta de confrontación, que están en una ruta totalmente electoral, están ya también dejando claro que van a tratar de hacer todo lo posible por emprender una campaña para tratar de derrotar al presidente López Obrador en el referéndum que está planteado para 2022. Me parece que es la posición que está asumiendo el Consejo Coordinador Empresarial, particularmente el presidente de este consejo, está tratando de apaciguar a algunos de los más, digamos, agresivos empresarios y grupos empresariales que siempre han sido adversarios del presidente López Obrador desde que era candidato y en las veces que ha sido candidato. Uh-huh. Está tratando, como dice Marta, de tender algunos puentes. Yo no sé hasta qué punto vaya a conseguirlo. Me parece fundamental el tono mesurado que está emprendiendo hasta ahora. Me parece que el comunicado, el planteamiento que hicieron ayer fue como una especie de válvula de salida a la presión que están sintiendo las cúpulas empresariales de parte de algunos grupos que están bastante bien ubicados, que particularmente de Monterrey, algunos de Ciudad de México. Entonces, a mí sí me queda claro que estamos, como insisto, en el inicio ya de una campaña que no es para 2021, sino para 2022. Me pareció que están muy en esa ruta por ese hashtag, que creo que fue ayer, que decía no pago, que estaba llamando a una rebelión para no pagar impuestos. Algo que en ciertos momentos ha sido muy del estilo de los empresarios, en momentos de mucha confrontación con gobiernos anteriores. Hablo de Echeverría, por ejemplo, hablo de algunos gobiernos estatales donde el empresariado, de la mano del Partido Acción Nacional, hicieron oposición a gobiernos priistas, utilizaron este argumento de no pagar impuestos como una forma de presionar al gobierno en turno para obligarlo a cambiar de punto de vista y acercarlo más hacia las posiciones que ellos plantean. A mí me parece que tendríamos que estar en un momento de reflexión todos, incluido el presidente de la República. Yo no estoy muy seguro que la ruta que está siguiendo el presidente López Obrador de enfocar los esfuerzos, al menos mediáticamente, solamente en un sector de la población sea realmente positivo. El anuncio que hizo en la mañana de los créditos, de 1 millón de créditos, me parece otra vez que es una respuesta a esta presión que está teniendo, pero yo creo que tendría que analizarse la posibilidad de tomar decisiones más drásticas, porque es cierto, esta pandemia va a dejar un problema económico profundo, muy grande. Algunos están hablando ya de una pérdida de hasta el 10% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de niveles de crisis que no se veían desde los 80s, por ejemplo, en las épocas de las grandes crisis económicas de los López Portillo, Miguel de la Madrid, que empezaron con Luis Echeverría. Entonces yo creo que tendríamos que, o el presidente debería reconsiderar esta posición, al menos en el discurso, para tratar de calmar un poco las aguas y ofrecer algo más que créditos de 25,000 pesos, que yo no estoy muy seguro que a una empresa le puedan servir para atenuar la crisis. 25,000 pesos sería la nómina de una tiendita, por ejemplo. Sí. No para un taller, no para una fábrica pequeña. Es decir, esto creo que es importante que todos paremos el carro, que demos paso a esa tregua que el presidente propuso hace unos días y tratemos de enfilar el asunto, porque la emergencia
sí va a ser muy prolongada, va a ser muy profunda, y el problema va a ser todavía mayor en México por dos razones. Una, por la enorme desigualdad que existe en el país, este gran problema de pobreza y de poca producción y de poca recaudación que hay en México. Y dos, porque justo para salvar vidas se está planteando alargar esta emergencia. Entonces esto va a tener consecuencias que, insisto, son bastante profundas, y sería bueno que todos nos serenemos un poco, Julio. Bien, pues muy interesantes los puntos de vista que nos dan Marta Zamarripa, Alberto Nájar. Vamos a hacer una pausa casi para fines técnicos para poder incorporar a la plática a nuestro compañero Arturo Cano. Les pido que me permitan 2 minutitos con musiquita y regresamos ya con Arturo Cano y los 3 integrados. Vamos, ya están listos, vean ustedes, finalmente conseguimos las cosas. Gracias por estar atentos quienes nos escuchan, y gracias a nuestros acompañantes, particularmente por la paciencia, a Marta Zamarripa, Alberto Nájar y Arturo Cano, que también estuvo luchando contra los fenómenos de tecnología. Vamos con Arturo Cano. Arturo, ¿estamos frente a una rebelión de empresarios? Pues sí, sin duda estamos frente a la confirmación de que al menos un sector de los empresarios no han comprendido los modos de hacer política del presidente Andrés Manuel López Obrador, no han comprendido el mensaje que les envió desde muy temprano, es decir, van a cambiar la manera de hacer las cosas, la política va a mandar sobre la economía. Pues yo creo que eso es lo que tenemos, un sector de los empresarios buscando que los rescates vuelvan a ser el eje de la acción gubernamental frente a una tragedia, frente a una situación extraordinaria como la que estamos viviendo ahora con la pandemia del coronavirus. Uh-huh. Otro sector, diría yo, que ya de plano en la completa oposición, ya buscando o convencidos o entendieron al fin que no van a poder volver a los esquemas anteriores, donde era donde era usual, como en el caso de la crisis de 2008, que los rescates fueran a las grandes empresas, ¿no? y a las medianas, que hubiera condonaciones de impuestos, que hubiera proyectos extraordinarios que las consideraban. Se hablaba entonces de que recibiendo estas empresas los apoyos derramarían hacia abajo, uh-huh, los empleos, los beneficios, digamos. Pero bueno, tuvimos rescates en el 2008-2009 y con sucesivas tragedias como huracanes y terremotos, y eso no modificó para bien las cifras de pobreza o las cifras de desigualdad que hacen a México un país muy, muy desigual en América Latina, que de por sí es la región más desigual del planeta. Uh-huh. Pues sí, así estamos en ese contexto. Marta Zamarripa, ¿crees que esta posibilidad de una segunda puerta, como tú dices, que esté abriendo el presidente López Obrador, es la puerta por la que están entrando Slim, Larrea, Bayeres y otros empresarios de alto nivel? ¿Crees que se llegue a un acuerdo con los grandes capitales? En el caso de ellos sí, desde un inicio, e incluso los ha nombrado el propio López Obrador. Estos que mencionas, tanto Slim como Bayeres como Larrea, ellos están en esa idea. Pero bueno, estamos hablando también, habría que ver los niveles de fortuna y la cantidad de empleados que tiene cada empresa y los problemas que tiene cada empresa. Pero yo insistiría en que aquí, pues mucho ruido en contra están haciendo, por ejemplo, el representante de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, o el representante de Mexicanos contra la Corrupción, como Claudio X González. Ellos están, no me queda mi duda, detrás de esta campaña en contra de López Obrador.
creo que podríamos tener algún tipo de posibilidad mientras Carlos Salazar Lomelín continúe en esta negociación y en este intento de acercamiento con el presidente, porque él muchas veces ha encontrado puntos en común. Entonces, creo que no se podría solamente contar con las fortunas que ya se han mencionado de estos hombres que están en los primeros lugares de la lista de Forbes, especialmente en el caso de Slim, pero también los otros mencionados. Ajá. Bueno, no sería suficiente, porque estás hablando de que no son estas grandes empresas las que tienen el mayor número de empleados, del claro. mayor número de trabajadores, son las otras. Claro. Y muchas de ellas pues son las que están más a la intemperie, a pesar del intento de cubrirlas, en el caso pues que mencionábamos de las pymes. Pero sí. en el caso del Consejo Coordinador Empresarial, yo esperaría que no los 12 organismos estuvieran en esa misma postura radical. Claro. Marta Samarripa, paso con Alberto Nájar. Alberto, pues Carlos Salazar Lomelín a mí me parece que en realidad es José Antonio Fernández Carvajal, conocido como el Diablo en Monterrey, Nuevo León. Él es poblano, pero avecindado largamente allá, y es el jefe de una de las empresas más importantes, Fomento Económico Mexicano, FEMSA, embotellador, el mayor embotellador mundial de Coca-Cola. Tienen los Oxxos, tuvieron la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que la cambiaron por el 20% de acciones de Heineken. Ese grupo Monterrey, Alberto Nájar, ha tenido históricamente una presencia muy contestataria y de mucha proclividad rebelde frente a decisiones de presidentes Luis Echeverría, José López Portillo, y ahora pareciera que están en este mismo camino contra López Obrador. ¿Qué opinas de este enfoque que te comento, Alberto Nájar? Mira, la historia siempre es útil. Hay que recordar que fue precisamente este grupo de Monterrey el que más ruido hizo en la época de Luis Echeverría Álvarez, que fue quizá el momento de mayor confrontación, o al menos más abierta, entre los empresarios y un presidente de la República. Ellos reclamaron el asesinato de 2 empresarios por la Liga Comunista 23 de septiembre. En este periodo, los rebeldes eran el Grupo Monterrey, la Coparmex en particular, haciendo muchísimo ruido, el Consejo Coordinador, y los que se mantenían, digamos, en una posición más neutra, más de negociación política con el presidente, tratando de cuidar la forma de ser el entonces Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Años después estamos viviendo algo muy parecido. Por eso yo decía que hablaba ya de una rebelión empresarial tal y como la vivió en aquella época. Tenemos a los dueños del dinero, a los jefes inclusive de algunos de estos rebeldes empresarios, que están yendo a comer con el presidente, que hablan, lo respaldan abiertamente. Carlos Slim es el ejemplo más claro, Emilio Azcárraga es otro ejemplo también, el propio Salinas Pliego. Ellos son miembros del Consejo Mexicano de Negocios, ellos son los verdaderos dueños del dinero, los que marcan en el porcentaje de PIB solitos, ellos nada más. Y la rebeldía está en otros empresarios de más bajo nivel, o un nivel medio, pues, por decirlo de alguna forma. Y paradójicamente, de nuevo, este Grupo Monterrey está utilizando a los organismos empresariales para mandar mensajes, y son los más rebeldes, los más activos en este tipo de actitudes. Entonces, por eso mi planteamiento inicial de que sería bueno que nos detengamos todos en algún momento, porque las lecciones que deja la historia ahí están. Yo tengo claro que los grandes hombres de dinero, el Consejo Mexicano de Negocios, ellos están muy en la idea, lo tienen muy, muy claro, pues, que les conviene más pactar con el presidente de la República, sea quien sea, que confrontarse con él. Los otros tienen ya una larga historia de este tipo de actitudes. No olvidemos que los bárbaros del norte que invadieron y que se apoderaron del Partido Acción Nacional nacieron justamente de esta zona, de este grupo empresarial, de este perfil. Entonces, pues me parece que estamos viendo otra vez como una especie de déjà vu en esta historia. Y bueno, pues habrá que ver cómo terminan las cosas, ¿no? Claro. Yo creo que en este caso siempre sirve recordar lo que ocurrió en años pasados, todos, incluidos aquellos personajes que no salieron bien librados en aquellos momentos de la historia. Claro, gracias Alberto Nájar. Arturo Cano, Alberto Nájar tocó un tema que precisamente he querido planteártelo a ti.
la nacionalización de la banca con José López Portillo detonó la reacción de grupos empresariales que entraron al PAN para hacer política y participar en elecciones y buscar el poder. De aquel momento se dio un destape de todo lo que fueron Rodolfo Elizondo, Francisco Barrio, el propio Maquío, Manuel Cloutier, pues, Fernando Canales Clarión, Vicente Fox, Rogelio Sada, en San Luis Potosí Guillermo Pisuto, Humberto Raiz en Sinaloa. En fin, ¿crees que estemos en presencia de algo que va a reflejar candidaturas y participación electoral de grupos empresariales, los nuevos bárbaros del norte o los del norte ya civilizados, como queramos, en términos electorales y políticos, para las elecciones de 2021 y 2024, Arturo Cano? Pues faltan actores de esa estatura para empezar, ¿no? Lo que tenemos ahora, según el meme que circula desde hace un rato, desde ayer a mí me llegó por ahí, hay un meme que dice: en todo el mundo la oposición se une al gobierno para combatir el coronavirus. Uh-huh. En México la oposición se une al coronavirus para combatir al gobierno. Parece que por ahí encontraron la bandera en esta tragedia sanitaria que nos involucra a todos, que nos afecta a todos. Parece que por ahí encontraron la bandera y el día de hoy circula ya el manifiesto de Futuro 21, que es esta puesta del registro del PRD al servicio de una apuesta política. O sea, finalmente si un sector de los empresarios va o decide ir en contra del gobierno más a fondo y enfrentarlo en la arena electoral, pues esto lo veremos en el 21, y ese es justamente el llamado de esta agrupación donde hay los restos del PRD deciden ir a la cola de la derecha, y donde se agrupan transitólogos, líderes de opinión, algunas figuras patrocinadas por los empresarios. Yo no sé si les alcance este agrupamiento para confrontar electoralmente del 21 con éxito, porque además así lo reclaman en su documento, un gran diálogo nacional al que convocan para el día 23 para empezar a trazar el Frente Nacional Opositor. Veremos cuántos de los grandes empresarios que apoyan estas apuestas siguen detrás de ellos, porque además en las filas de Futuro 21 hay muchos personajes que están acostumbrados a lanzarse a osadas aventuras políticas opositoras, siempre y cuando cuenten con el respaldo financiero de algunas carteras muy abultadas. Claro. Arturo Cano, gracias. Marta Zamarripa, ¿crees que pueda haber candidatos empresariales o de esta escaramuza o batalla política que están librando los empresarios frente a decisiones del presidente López Obrador? Por ejemplo, en las 15 candidaturas a gobernadores del año que entra, y sobre todo, pues no sé, Carlos Salazar, Gustavo de Hoyos, candidatos a diputados federales por lo pronto. ¿Lo avisoras así, Marta Zamarripa? Definitivamente sí. Creo que parte de la línea que traen estos grupos empresariales es poder poner a algunos de sus cuadros en estas candidaturas para tener a alguien representante dentro del poder político, no solamente en el poder económico. Así como se hacía alusión hace un momento por parte de Alberto acerca de los bárbaros del norte. Bueno, pues recordemos, por ejemplo, a Manuel J. Cloutier, y veamos cómo a partir de ahí los empresarios deciden: no nos gusta lo que está haciendo el gobierno, no les gustaban aquellos años, estaban muy enojados contra el gobierno de Echeverría y de López Portillo, entonces vamos a poner a nuestros cuadros. En este caso, bueno, a lo mejor el nombre más visible pudiera ser el del líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, que abiertamente ha estado haciendo campaña e incluso ha estado utilizando los recursos de la Coparmex para estarse promoviendo. Entonces, a mí no solamente no me parece remoto, me parece que están en esa dinámica
y que esta es una de las estrategias en que ellos, por las que ellos están optando. Bien, Marta Samarripa. Alberto Nájar, ayer el mencionado, muy mencionado hoy, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que quienes quieren que ya no esté López Obrador en la presidencia de la República, pues de que nada sirven los llamamientos y las etiquetas de internet, los hashtags, que esos son solamente una catarsis, que si quieren hacer algo se organicen para buscar la revocación del mandato del presidente López Obrador en un proceso que debe estar a finales de 2021 con la petición de firmas para conseguir ese procedimiento. En fin, ¿crees que vaya a darse con fuerza ese intento de deponer por la vía constitucional al presidente López Obrador mediante esta vía establecida legalmente de la revocación de mandato? Pues ya es muy claro que están en ese camino. De hecho, empezaron algunos muy acelerados desde el 2 de julio del 18, algunos como personajes como Claudio X González, por ejemplo, que de una u otra forma han intentado minar el gobierno del presidente López Obrador a partir de su organización, con esos montones de amparos para que promovieron contra la construcción del aeropuerto y otra serie de acciones que han estado tomando. Es muy claro que hay un cierto grupo de empresarios que están en la idea de sacudirse al presidente López Obrador, incluso desde la campaña, o sea, las descalificaciones que había, los mensajes en reuniones de empresarios privadas. Yo supe de alguna en la cual alguna de las esposas de algunos de esos grandes empresarios, no puedo decir quiénes, pues estaban en la campaña indignadísimas porque no había alguien que se atreviera a asesinar a López Obrador. Ese tipo de discusiones son las que han estado presentes desde hace mucho tiempo. Ese tipo de temas son los que están de alguna u otra manera moviéndose en algunos sectores de inconformes, sobre todo empresariales. Y bueno, pues yo veo muy claro que la ruta que van a tratar de emprender va a ser para la revocación de mandato. De hecho, ya está en camino todo esto. Yo no creo en casualidades. Nada surge por generación espontánea. Esta coordinación que existe, sobre todo en redes sociales de Twitter, de campañas, de hashtags, de críticas ordenadas, orquestadas, en las que participan inclusive periodistas que fueron muy cercanos a los gobiernos anteriores y que fueron beneficiados del dinero público y que de una u otra forma están ahora siendo voceros de estos grupos de inconformes, pues todo eso ya está en camino. Nada más cosa de atar cabos y encontrar una cierta línea de minar, de desgaste al presidente de la República, y han tenido algún resultado, como mencionan las encuestas, que ha perdido popularidad el presidente. Entonces yo sí veo que esa va a ser la ruta, tratar de seguir minando la confianza de la gente en el presidente, bajarlo en las encuestas, estarle repitiendo todos los errores, magnificándolos, tratando de desprestigiar para tratar de convencer de que es necesario que el presidente deje su cargo. La ruta está también muy clara, parece sacada del manual. Pues van a tomar la palabra, en algún momento van a promover un referéndum para tratar de revocar el mandato. Eso ya está cantado desde ahora. Entonces, pues sí, yo veo esa línea, van por ese camino. Inclusive, yo no le daría mucho tiempo al frente del Consejo Coordinador Empresarial al actual presidente, porque hay muchos intentos de rebasarlo. Uh-huh. Aquí le están reclamando su tibieza, lo que llaman tibieza ante el presidente de la República, y yo creo que en unos meses vamos a tener más claro el panorama. Hay un elemento donde vamos a que me parece va a ser central, que va a ocurrir en julio o en agosto, cuando termine esta emergencia, del resultado de la contingencia, de cómo se supere, de cómo salgamos adelante. Vamos a tener ya muy claro el panorama. Vamos a saber si efectivamente puede o no progresar, o será más o menos pavimentado el camino para buscar la revocación de mandato. Bien, Alberto Nájar, muchas gracias. Arturo Cano, habla Alberto, entre otras cosas y otros temas, de las fake news. Hoy en la mañanera se habló de dos informaciones falsas que han dicho el director del Seguro Social y el propio presidente. Bueno, el presidente preguntó quién había sido el responsable de esto y se dijo Carlos Loret de Mola. Habías leído antes, Arturo Cano, articulistas como
Loret de Mola, como Pablo Iriart, en algunos aspectos veo al propio Raimundo Riva Palacio con una enjundia y una pluma tan acerada contra ciertos aspectos del manejo político de un presidente en funciones? No, por supuesto que no. Pero en estos tiempos inéditos que nos ha tocado vivir, cualquier analista o cualquier líder de opinión o cualquier comentor, leí por ejemplo el otro día uno del Financiero que de plano habla de que el presidente tiene que ir a una institución mental y barbaridades por el estilo. Digamos, están ya desbordados. Hoy recibieron una respuesta ahí directa de parte del presidente que pidió que incluso se dijera el nombre del columnista, como la recibieron ese sector del empresariado que está más activo y los partidos políticos, ¿no? O sea, le plantean al presidente por el lado del Consejo Coordinador Empresarial, nos cerró la puerta, nuestra propuesta es la salida para enfrentar esta crisis sanitaria, y el presidente le responde diciéndoles, bueno, pues las grandes y medianas empresas han despedido 4 veces más que las pequeñas empresas, y además deben una millonada de impuestos que si pagaran tendríamos para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Todo después de que el documento del Consejo Coordinador Empresarial, digo porque sí son muy radicales y usan expresiones muy fuertes los empresarios para referirse a las decisiones del gobierno, pero a la hora que uno llega a la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial para apoyar a las pequeñas y medianas, se encuentra que lo que hay es una vaga y muy tímida promesa de ayuda, ni siquiera propuesta. O sea, lo mismo que ellos proponen o cuando hablan de una vía alterna a la vía del gobierno, pues no están dispuestos a poner ni un peso, al parecer, de lo que para apoyar a los pequeños y medianos, a los que mientras acusan al gobierno de estarlos dejando que se hundan. Y cuando le responde a los partidos respecto de la negativa de algunos de ellos a devolver la mitad de sus prerrogativas, pues ni siquiera les concede la posibilidad de la respuesta, y pues ahí iremos viendo si cumplen o no cumplen, ¿no? Claro. Entonces yo creo que si hablamos de revocación de mandato, tendríamos que hablar también de las cuentas alegres de estas fuerzas políticas que no saben cómo deshacerse de López Obrador. La revocación de mandatos también es una oportunidad para el obradorismo de retomar los hilos y relegitimarse. Claro. O sea, es las dos vías, ¿no? No necesariamente es la de lograr lo que quieren algunos sectores de la oposición. Claro. Falta todavía tiempo y lo lamentable es que estemos teniendo esta discusión en un momento de emergencia sanitaria, ¿no? Claro. O sea, ¿qué va a pasar en el futuro inmediato? Los electores en unos meses le van a cobrar o no a todas estas fuerzas políticas que están hablando de salir de López Obrador cuando tenemos la emergencia sanitaria encima de nosotros. Claro. Bueno, pues gracias por esta opinión, Arturo Cano. Marta Samarripa, en el 2018 se dijo que el gobierno del presidente López Obrador había como desfondado a Morena al llevarse a sus principales cuadros para ahora ser parte del gobierno, y que muy pocos quedaron en el partido en sí, en el partido Morena. Te pregunto ahora, para 2021, para una campaña tan intensa electoral como la que se prevé, con esta agresividad de los grupos contrarios al presidente López Obrador, ¿tendrá que desfondarse un poco el gobierno, quitándole sus figuras más relevantes y más conocidas para hacerlos candidatos y que ganen en elecciones de diputados federales? Pues posiblemente en el caso de algunos, sí, en algunos cuadros que se piense que puedan tener el suficiente arrastre para que les vaya muy bien. Sin embargo, creo que antes de llegar a ese momento, la urgencia que tendría Morena en este momento, que es el partido que en todas las encuestas sale muy por arriba de todos los demás,
pues más bien sería resolver hacia adentro del partido la desunión o los problemas de confrontación entre ellos mismos. Si bien hay una pausa en donde parece que la calma llegó con la elección de Alfonso Ramírez Cuellar, esto no quiere decir que, y bueno, se calmaron un poco las cosas, esto no quiere decir que ya todo esté bien. Sí me parecería que podrían utilizar algunos cuadros, pero quizá no tantos, porque también el presidente pues está necesitado del equipo que ya ha demostrado el tipo de trabajo que puede hacer. Yo quisiera comentar algo que me llama la atención en esto de la revocación de mandato. Recordarán que hubo una campaña muy fuerte en medios y en redes queriendo tergiversar que revocación de mandato tenía en realidad otro significado y buscaba la reelección de López Obrador, lo cual me parece una tontería, porque justamente él se estaba poniendo a prueba para que los electores decidieran si sí o si no querían que continuara al frente del gobierno. Algo que aquí no sé qué tanto se esté tomando en cuenta, nosotros estamos muy conscientes de esta campaña anti-AMLO, tanto en los medios de comunicación como en las redes, pero las redes sociales que son abiertas, como no sé, Twitter o Facebook o cualquiera de las otras, son una parte de los ataques contra López Obrador. Hay otro al que a lo mejor no se le ha puesto tanta atención y que a mí me gustaría mencionar ahora, que es el WhatsApp. El WhatsApp tiene una campaña sumamente agresiva con una ventaja, que es una red cerrada, es una red en donde la gente no se está dando cuenta más que aquellos a quienes les envían los mensajes. Y entonces me doy cuenta porque a mí me llega un mensaje de WhatsApp en donde resulta que hay un grupo que se llama Frena, que es un frente nacional anti-AMLO, y que tiene como meta que en 5 minutos que envíe un mensaje, ese mensaje le llega a 5 millones de personas. Seleccionan a los contactos y esos 9 contactos que seleccionan en cada mensaje tienen una particularidad. Para que sean seleccionados deben ser personas que ellos están seguros que sí van a reenviar. El grupo, quienes manejan el grupo lo tienen bloqueado, de manera que ninguno de aquellos a los que les envían mensajes pueda opinar ni participar. Ellos solamente son receptores. Entonces, a mí me parece que esto es muy peligroso porque, bueno, tachan a López Obrador de inepto, de cínico, de mentiroso y de traidor. A mí me gustaría preguntarles en qué traicionó el presidente, si él está llevando a cabo, y lo estamos viendo en su respuesta ante el COVID-19, un plan que él ya había anticipado en su propio programa de gobierno cuando era candidato. Y esto, bueno, pues yo también diría, no olvidemos que si bien la crisis nos va a llevar al fondo, como a muchos países, debido al COVID-19, en México ya existía una crisis económica desde antes. Nada más recordemos el crecimiento que había con los anteriores gobiernos, gobiernos que además dejaron muy endeudado al país, pero aquí el problema es que estos mensajes de WhatsApp sí influyen a mucha gente. Entonces, este tono agresivo llega a decir que no hay que tener ya golpe blando, que hay que pasar al golpe de Estado. Entonces, sí está muy claro que hay una intención de estos grupos empresariales, porque son los primeros que dicen que López Obrador no tiene contrapesos. El contrapeso son ellos, los grandes capitales. Entonces, aquí hay un clasismo contra López Obrador. Creo que ni siquiera es un decir que sea inepto, cuando ni siquiera pueden tener una evaluación correcta, cuando son tantos los intereses que están de por medio. Para decirlo, ¿no? Entonces, es una actitud de estos grupos de decir, ¿cómo nos va a gobernar alguien que se dice ser pueblo? Entonces, en esta situación de buscar primero confusión en la información, de desinformar, de provocar desestabilización, para después de esta desestabilización llegar a una situación de ingobernabilidad, me parece muy peligroso. Creo que todas las personas, todos los grupos que están conformados por México, incluidos los empresarios, sí necesitarían tener una actitud de vamos a buscar la unidad nacional, y si no les cae bien el presidente, no es por el presidente, es por México. Finalmente, lo que no se le puede negar a López Obrador es que si comete errores como cualquier ser humano, está haciendo su mejor esfuerzo. Y mencionaba Arturo que para que puedas tener
una evaluación de la situación y de la respuesta de López Obrador, sí, es hasta que no concluya la crisis del COVID-19, bueno, está totalmente en lo cierto. No bien, puedes evaluar ahora si se equivocó o no se equivocó. Estamos a 15 días de la bien, fase 3, que se dice será para el 20 de abril, la peor fase. bien, Marta Samarripa. Alberto Nájar, pues estamos hablando de estas campañas a través de redes sociales, fake news, redes organizadas para esparcir posturas determinadas, muchas veces fundadas en interpretaciones sesgadas o francamente mentirosas. ¿Qué crees que nos espera en este camino en el cual estamos en esta crisis del coronavirus, pero sin lugar a dudas creo yo, salvo tu mejor opinión, Alberto, que estamos ya en la apertura, en el banderazo de salida de los momentos difíciles, ácidos, álgidos de una campaña electoral? Pues mira, hay que tener claro que México no es Twitter. Esas discusiones se concentran en lo que Fox llamó el círculo rojo, que tienen impacto, por supuesto, tienen sus consecuencias en algunos casos. Llegan a extremos de realmente bochornosos, como un hashtag en la mañana, una tendencia en Twitter que hablaba de la pandemia hepática. O sea, a alguien le ocurrió decir que el presidente tenía alguna responsabilidad de que se esparciera la pandemia en el hígado, la pandemia hepática, la pulmonía hepática, decían. Alguien tuvo esa ocurrencia de decir que el presidente había promovido una nueva enfermedad, una pulmonía en el hígado. Pero bueno, es como un pequeño ejemplo de cómo ese tipo de cosas llegan a esos extremos. Lo que comenta Marta me parece ciertamente de algún riesgo por la capacidad que puede tenerse de esparcir mentiras sin que haya una consecuencia ahorita. A mí me parece que estamos en un momento realmente muy complicado, donde cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de tergiversación, cualquier tipo de intento, cualquier intento por lucrar políticamente de esta tragedia puede costar vidas. A mí me parece que tendría que llegar en algún punto el momento en el cual se asuma la responsabilidad cada quien de lo que hizo en esta pandemia. Yo no estoy muy seguro que como electoralmente sea muy redituable el que le vaya mal a México. Yo no estoy, porque ciertamente en algunos grupos existe esa idea, esa percepción de que el presidente está haciendo mal las cosas, pero insisto, esta es una discusión de élites, por llamarle de alguna forma, de élites, y esa élite de los tuiteros que buscan ese tipo de información, de los facebookeros que también ya toman la molestia de mirar ese tipo de noticias. Habría que tener claro que la mayor parte de las personas que usan Twitter o Facebook o redes sociales o cualquier otra plataforma lo hace para buscar otro tipo de cosas, para buscar, no sé, películas, para chismear, para cualquier otra actividad, menos una cuestión política. Entonces, a mí me parece que va a tener que llegar el momento en el cual quede claro qué tan efectivo puede resultar esta estrategia ofensiva y vulgar en redes sociales para quienes están empeñados en minar y desgastar al gobierno. Insisto, México no es Twitter nada más. Este país es de millones de personas y el presidente de la República les está hablando a esas personas que no ven necesariamente las discusiones o mesas políticas o análisis o debates. Él está hablando a las personas a quien le está llegando la beca, a las personas a quien le está repartiendo recursos que antes no tenían y a quienes de una u otra forma empiezan a ver una ligera mejoría. Hay un dato que el gobierno no ha cacareado lo suficiente. Los programas sociales, es una medición creo que del INEGI, habría que revisar la fuente. Hace unos meses se dio a conocer que gracias a estos programas sociales había mejorado un pequeñito par de deciles el ingreso y la capacidad de gasto de millones de personas que en la vida habían tenido siquiera una mejoría. ¿Esto qué significa? Finalmente, que el lema del presidente de la República, de su movimiento de primero los pobres, está funcionando. Y yo no estoy muy seguro que en esta discusión rabiosa, en esta discusión de odio, se tome en cuenta que los que votan están siendo beneficiados por el presidente de la República
que para poder ganar en las urnas se necesitan millones de votos y que la rabia en Twitter no es suficiente. Yo no sé cuántos tuiteros rabiosos, cuántos que replican, cuántos que esparcen odio realmente votan. Eso me parece que es un tema que habría que tenerlo en el escenario. Alberto Nájar, muchas gracias. Arturo Cano, te toca cerrar esta ocasión, este miércoles de Mesa de Periodistas. Por favor, dinos cómo ves, dice Alberto Nájar, discurso de odio, todo lo que está en las redes, problemas económicos. Bueno, en la República de Twitter, López Obrador ya hubiera sido destituido, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero acabo de ver un tuit de un usuario llamado Chespe, que dice, ¿cómo vamos con la destitución de AMLO? ¿Cuántos tweets les faltan? Un poco la actitud en un sector. Vamos a tener una crisis muy dura después de que pasemos lo del coronavirus, y las elecciones del 21 y del 24 van a ser con esta crisis. Lo único que no sabemos es cuál va a ser la profundidad de esta crisis. Pero lo que sí sabemos es que lo que la mayoría de los mexicanos va a tener para enfrentar esa crisis son los diversos apoyos que el gobierno ha hecho realidad para los ancianos, para los jóvenes, para las personas con discapacidad, y ahora se está hablando de 2 millones de créditos para pequeñas empresas, tanto formales como informales. Eso, más 2 décadas de capital político acumulado, es lo que López Obrador va a llevar a la elección del 21, y es a lo que se van a enfrentar sus opositores en el 22, si es que se avientan la apuesta de ir por la revocación de mandato. Bueno, que no es una decisión fácil, porque se les puede revertir. Se les puede revertir y acabar en lo que se hablaba, en la legitimación del propio proyecto de López Obrador. Sí, porque la preocupación de un sector del empresariado que ya tuvo sus 25 años, aquellos que decían hacer rapuche, vamos a gobernar varios sexenios, la preocupación es que este modelo o esta idea de que se acabó el neoliberalismo y ahora tenemos otra forma de gobernar, pues no dure 25 años, ¿no? Eso es lo que les preocupa. Claro. Bien, pues muchas gracias, Arturo Cano, Marta Samarripa. A ustedes. Alberto Nájar, la verdad es que nos quedamos picados aquí con el análisis, con los comentarios. Picadísimos. Pero bueno. Oye, Julio. Sus respectivos encierros. Sí. Marta. Más una pregunta, Julio. Sí. De las encuestas son telefónicas, pero no encuestan a los votantes de López Obrador, que no tienen ni teléfono ni internet. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Gracias por esta ocasión, Marta Samarripa. Gracias. Gracias, Alberto Nájar. Gracias a ustedes, un abrazo. Igual, gracias Arturo Cano. Gracias. Gracias y disculpen los problemas técnicos.